Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de webinars sobre el sudeste asiático, y hoy lamentablemente llegamos al final del ciclo, la tercera de las conferencias. Empezamos hablando del sudeste asiático y la Unión Europea, seguimos con el sudeste asiático y la pugna en dicha zona de Estados Unidos y China, y hoy nos toca hablar pues, de España para cerrar el círculo. Y nada, yo creo que es un ciclo que ha sido muy interesante porque es una región, bueno, ahora Oriol lo explicará más en profundidad, pero una región que merece ser estudiada y divulgada y sobre todo necesita de testigos de excepción y excepcionales como el que tenemos hoy con Isidre Ambrós. Y para presentarlo, pues Oriol Farrés, aprovecho para dar las gracias al CIDOB de Barcelona y al Real Instituto Elcano, a Oriol y a Mario por haber hecho posible este ciclo de conferencias con Casa Asia, que espero que continúe en el 2022 y nada, pues y por supuesto a Isidra, que ha hecho un esfuerzo especial para estar esta tarde con nosotros. Así que se lo agradezco personalmente. Gracias a nuestros cafés en la Plaza de la Virreina en Gracia, pues mira, al final traen estas cosas. Así que cuando quieras, Oriol, adelante y gracias a todos. Pues sí, gracias Rafael y gracias a toda la audiencia que nos acompaña hoy en esta sesión. Como dice Rafael, la tercera sesión del ciclo, una sesión que lleva por título La política exterior española ante la emergencia de la ASEAN. ¿No? Un poco, nada, para dar 4 pinceladas de por qué hablamos de ASEAN y por qué situar esta emergencia, ¿no? Un poco, ASEAN, como sabéis, es una organización internacional que agrupa las 10 Estados miembros del sudeste asiático, agrupa más de 600 millones de personas, que es profundamente heterogénea y muy desigual, ¿no? Con países muy ricos, países con niveles de desarrollo muy bajos, donde hay poblaciones enormes y países muy pequeños, ¿no? Como Brunei o Indonesia, por ejemplo, y que se ha visto azotada también por la COVID-19. Seguro que todo esto lo hablaremos con Isidra más en profundidad. Decir un poco, hacer mención a por qué esta emergencia, ¿no? Porque ahora hablar de ASEAN, que es una emergencia que yo creo que podemos situar como en 2 grandes líneas. Una emergencia económica, en primer lugar, Isidra nos hablará más de ello, una emergencia que ha hecho que desde 2000 la región prácticamente haya multiplicado por 5 el PIB de toda la región, que además es una región que será bisagra seguramente de tratados económicos y que serán los claves, ¿no? Un poco para gestionar especialmente el comercio en Asia, y también una región que emerge como polo estratégico dentro de esta rivalidad entre China y Estados Unidos, que lo que hace pues, es situar el foco en el Indo-Pacífico y, como no, pues, en el sudeste asiático como una de las partes integrantes movibles de este Indo-Pacífico, ¿no? Nada, 4 pinceladas de cómo funcionará el acto hoy. La dinámica, básicamente tendremos una primera presentación a cargo de Isidre Ambrós, que durará unos 25 o 30 minutos. Luego vendrán unos comentarios a cargo de Mario Esteban. Como sabéis, Mario es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también es investigador principal del Real Instituto Elcano para Asia-Pacífico. Y luego abriremos un poco el debate, ¿no? Un poco a las preguntas que nos lleguen desde la audiencia. La idea es reservar unos 20 minutos finales para poder comentar todas estas preguntas. El mecanismo para que nos las puedan pasar sería el chat de la aplicación de Zoom. O sea que invitamos a toda la audiencia que nos pueda pasar estas preguntas. Como moderador, pues haré un poco la función de intentar ordenarlas al máximo de bien posible y transmitirlas a la mesa, ¿no? Pues nada, sin más dilación, me gustaría presentar a Isidra. Isidre Ambrós es experto en asuntos políticos y económicos de la región de Asia-Pacífico y también es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su labor le ha permitido trabajar como corresponsal de La Vanguardia en China durante una década, entre 2008 y 2018, una década apasionante, cabe decir. Primero hizo su trabajo desde Beijing y más tarde se desplazó a Hong Kong. Con anterioridad, Isidra también había trabajado en los temas europeos, también como corresponsal desde Berlín, una corresponsalía que ocupó entre 2007 y 2008, y desde Bruselas, donde trabajó entre 1990 y 1998. En su faceta de escritor ha publicado diversos libros, diversas monografías, la más reciente de las cuales, y que recomendamos encarecidamente, es La cara oculta de China, un libro que ha publicado con la editorial Diéresis en 2020.
pero también ha publicado otras publicaciones, entre las que destacan pues, 30 Europas, que publicó en 2004, o Management Mediterráneo, una alternativa al management anglosajón, que publicó en 2003. Mencionar también que Isidra fue presidente de la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña entre 2005 y 2007. Pues nada, sin querer extenderme mucho más, Isidra, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todas las instituciones por haberme invitado a participar en la sesión de hoy para hablar de España y la ASEAN. Y bueno, en mi intervención intentaré, a partir de mi experiencia de una década en Asia, pues por una parte hablar de ASEAN y de su evolución hasta convertirse en lo que se ha convertido en el cuarto bloque comercial del planeta. Después un poco el papel y las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN y luego finalmente el papel de España y cuál es la oportunidad que tienen las empresas españolas en esta zona. Así que bueno, sin más preámbulos, empezaré hablando un poco de ASEAN. Bueno, de ASEAN lo que podemos decir, yo para empezar diría que, no, pues que es uno de los logros más importantes que ha habido en temas de relaciones internacionales en términos de integración, de solidez y de dinamismo. En ese sentido, ASEAN yo diría que un poco es hija de la Unión Europea o se ha crecido, digamos, bajo el modelo de Europa, si bien no tiene, digamos, el mismo nivel de integración y de interdependencia que hay en el proyecto europeo. Con lo que comentábamos de que los 10 países del sudeste europeo, del sudeste asiático, yo creo que tienen muy claro que forman parte de una asociación, de una organización entre estados, pero que no pretenden crear nada supranacional, como podría ser el caso de la Unión Europea, ¿no? Que tiene unas instituciones por encima de los estados. Ellos, su objetivo no es este. Yo creo que además lo han reafirmado cada vez y así lo han puesto de manifiesto en su cooperación. Sus objetivos son lo de un mercado único donde fluyan mercancías, capitales y personas. Crear una zona de paz y de estabilidad en la región que favorezca su desarrollo y luego mejorar la calidad de sus ciudadanos y promover un desarrollo, digamos, sostenible. Esto es una cosa que yo he ido constatando desde la primera vez que visité esos países hasta que dejé de visitarlos por el COVID, digamos. Se nota una proyección positiva en esos estados que pone de manifiesto el interés en que hay una clase media emergente y cada vez más amplia y más poderosa. Pero bueno, ASEAN no nació de golpe. ASEAN es una asociación que nació en los años 60, fruto de una época, que era la época de la Guerra Fría, y básicamente yo diría que empujados por Estados Unidos, por motivos políticos, evidentemente, no más que comerciales. Estados Unidos lo que pretendía era evitar que el comunismo avanzara en esa parte del globo y después yo creo también para que esos países no se convirtieran, especialmente los fronterizos con Vietnam, no se convirtieran en santuarios del Vietcong
y se generara más, digamos, más anti-americanismo en la zona. Inicialmente lo formaron 5 países: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Luego, años más tarde, se sumarían Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y finalmente Camboya. Pero la realidad es que desde su fundación, su nacimiento, yo me atrevería a decir que ASEAN permaneció aletargada o con un perfil muy bajo hasta prácticamente principios de los años 90, en que apostaron por avanzar hacia un mercado único, ¿no? Y un acuerdo global de libre comercio. Bueno, era la época también en que hicieron esta apuesta, yo creo que animados también porque era una época en que proliferaban este tipo de acuerdos regionales, ¿no? Europa superaba ya la etapa del mercado único y avanzaba hacia la unión monetaria. En el continente americano estaba el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, Mercosur también. Y luego empezaba en los años 90 también el fenómeno de la globalización, digamos, empezaba a dar sus primeros pasos, ¿no? Entonces, esta iniciativa de crear un mercado único se plasmó el 1 de enero de 2016 en un acuerdo de libre comercio entre los 10 países, lo cual daba pie a un mercado único, lo que decía antes Oriol, de 650 millones de habitantes, en una superficie que yo creo que debe ser 9-10 veces la de España y con un PIB superior a los 3 billones de dólares. Hombre, una iniciativa que es interesante porque ha llevado a Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia a eliminar sus derechos de importación en el interior de ASEAN y al resto de países a limitar sus aranceles entre un 0 y un 5%. Dicho eso, también hay que decir que, hombre, ASEAN no se puede calificar de una unión aduanera como Europa, como el mercado único europeo, ya que cada país fija sus propias tasas arancelarias para la importación. Ahora, una vez estás ya dentro de ASEAN, puedes circular, digamos. Bueno, este mercado único, unido a una profundización de su cooperación, digamos, en las áreas de seguridad y de desarrollo social, bueno, les ha llevado a generar un crecimiento económico medio muy importante en la zona, que yo diría, si no me equivoco, que era crecimiento medio, hablamos, superior al 5% anual desde el año 2000. Hombre, un ritmo de crecimiento que ha provocado o que ha producido enormes cambios en la zona. Para empezar, ha generado una clase media que antes era inexistente y cada vez es más amplia, ¿no? Una clase media también que genera a su vez unos nuevos hábitos de consumo totalmente impensables hace 15 años, ¿no? Y luego todo esto, este ritmo de crecimiento también ha permitido reducir la pobreza. Las estadísticas oficiales hablan de que se ha reducido la pobreza por debajo del promedio del 14% de la población. Es una cifra importante. Yo no estoy tan convencido si es tan baja o no. Yo diría que es un poco más alta, pero me remito a las cifras oficiales.
Y luego eso también ellos sitúan la tasa de desempleo oficial en torno al 6%, pero claro, esa cifra es una cifra que yo diría un poco relativa, porque los conceptos de empleo y pleno empleo y desempleo no son los mismos en esa zona que en Occidente, y por tanto yo diría que es bastante superior. Pero bueno, esa mejor atmósfera económica también les ha permitido, además de aumentar la clase media, aumentar la esperanza de vida de la población más allá de los 70 años, lo cual es muy importante. Ahora, dicho todas estas cifras macro, yéndonos un poco a lo que comentaba Uriol, la realidad es que esta zona, esta parte del mundo es muy diversa. No tiene nada que ver unos países con otros. Es muy plural tanto a nivel político como económico, como religioso, como socialmente, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, Singapur con sus 65.000 dólares de renta per cápita con Camboya o Laos, que no llegan a los 2.000, ¿no? Y no tiene nada que ver, por ejemplo, el catolicismo, la católica Filipinas con la budista Birmania. Y todo ello tampoco tiene nada que ver con Indonesia, que aparte de ser el país musulmán más grande del mundo y la tercera democracia del planeta, en su constitución contempla o reconoce 6 religiones distintas. O sea que digo estos ejemplos para mostrar un poquito lo diverso que es ASEAN en comparación, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? que es mucho más monolítico. Dicho eso, a pesar de todo, yo creo que y a partir de, quizás a nivel económico, que es de lo que vamos hoy un poco, hombre, yo diría que ASEAN, a grosso modo, la podríamos subdividir en 2 grandes grupos, ¿no? O una asociación a 2 velocidades, ¿no? Una donde están los países más desarrollados, que serían Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, y otra más emergente, más en desarrollo, que sería pues, Laos, Camboya, Birmania. Ahora bien, dicho eso, y a pesar de estas diferencias, contrastes entre los diversos países, yo creo que a todas ellas les unen dos factores importantes. Una es que su objetivo final, su horizonte, yo creo que es el de tener la región estabilizada, en paz y estabilizada para consolidar un desarrollo económico que permita un mayor desarrollo socioeconómico a sus poblaciones. Y luego, que yo creo que ningún país, y digo ninguno a pesar de todo, lo que tienen muy claro, que no están dispuestos a convertirse en satélites ni de China ni de Estados Unidos. Yo creo que saben que China está ahí, que es el gendarme regional y que ejerce una gran influencia. Y saben que están en peligro de caer de este lado y convertirse por alguna manera de decirlo, en vasallos suyos, o caer del otro lado y convertirse en peones de Estados Unidos. Yo creo que estos 10 países en eso lo tienen
lo tienen claro que su principal objetivo es preservar, digamos, su independencia. Bueno, y yo creo que esta equidistancia entre China y Estados Unidos, unido evidentemente al tamaño que conforman socioeconómico, yo creo que es lo que les ha llevado, por un lado, a consolidarse como cuarto bloque comercial del planeta y formar parte, a su vez, de la Asociación Económica Regional, la RISEC, con China, China, India, Australia, Nueva Zelanda y creo que es Japón. No, Japón no está. Bueno, el otro país no me acuerdo cuál es. Bueno, dicho esto, donde he intentado esbozar un poco el papel de ASEAN, me gustaría hablar un poco de sus relaciones con la Unión Europea. Yo creo que son dos bloques, Unión Europea y ASEAN, muy parecidos. Y yo creo también que están, me atrevería a decir, condenados, en el buen sentido, a entenderse y a forjar alianzas, en el sentido de que ASEAN, por un lado, es consciente de que la gran potencia regional que tienen es China y van a estar en constante equilibrio, en diálogo a favor o crítico con China. Y la Unión Europea tiene el vínculo transatlántico con Estados Unidos, que es el socio preferente, pero también tienen sus disputas, ¿no? Entonces, bueno, ASEAN es un socio importante para la Unión Europea, no solamente por lo que representa su peso económico, sino también su peso estratégico. Hay que tener en cuenta que por las aguas, digamos, que bañan sus países, navegan prácticamente la mitad del tráfico del comercio mundial. O sea, que sale de China, Corea, Japón y va hacia Occidente y al revés. Ahora, no obstante, la cooperación entre la Unión Europea y ASEAN no ha sido, bueno, no ha sido fácil, es fructífera, pero ha sido muy lenta, posiblemente porque por un lado están 27 países, antes 28, por otro están 10. Y eso ha llevado, por ejemplo, que prácticamente hasta este mismo año la Unión Europea no ha presentado su estrategia global para la región Indo-Pacífico, incluida ASEAN. Y ello ya, digamos, cuando la Unión Europea, en definitiva, es el segundo socio comercial de ASEAN y el primer bloque inversor por delante de Estados Unidos. Y ASEAN, a su vez, es el tercer socio de la Unión Europea, después de China y de Estados Unidos, lo cual refleja la importancia de las relaciones entre los dos bloques. Ahora, dicho esto, la realidad es que la Unión Europea, como siempre, va un poco a remolque de sus países más fuertes. En ese sentido, la Unión Europea ha presentado su estrategia para la zona después de que lo hiciera ya, lo hubiera hecho Francia, lo hubiera hecho Alemania y lo haya hecho Países Bajos, ¿no? Y dicho esto, hay que subrayar que la Unión Europea, posiblemente por pragmatismo, ha optado una estrategia no tanto de llegar a un acuerdo global con ASEAN, sino
está llevando a cabo acuerdos de libre comercio país por país. Un pragmatismo que tiene su lógica. Bueno, de momento no lo ha hecho con todos los países, lo ha hecho con Singapur y con Vietnam, y mantiene, digamos, conversaciones avanzadas con Indonesia y con Tailandia. Tiene su lógica porque posiblemente, dada la mecánica de funcionamiento de los dos bloques, por consenso, un acuerdo global entre la Unión Europea y la ASEAN podría llevar muchos años, sería muy complejo y posiblemente saldría muy descafeinado, porque evidentemente veo yo muy difícil de casar los intereses socioeconómicos de un Singapur o de una Indonesia con Laos y Birmania con respecto a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, veo lógico que se hayan hecho esos acuerdos bilaterales. Son unos acuerdos bilaterales, por otra parte, de gran interés, yo creo, para las empresas, en el sentido de que no solo implican desarmes arancelarios, que es lo más básico, sino que también contemplan o prevén la entrada de empresas en determinados sectores, en los sectores de estos países. Y luego lo que es muy importante, sobre todo de cara a la inversión extranjera, esos acuerdos, los que se han cerrado y los que se están negociando, que contemplan la figura de un tribunal de resolución de conflictos. Eso es muy interesante y muy importante para un inversor extranjero, porque llegado un momento de un conflicto en ese país, hay un organismo en el que al que se pueda acoger, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de China es muy complicado. Cuando tú firmas algo, de entrada te firmas algo en inglés y en mandarín, y te ponen, en caso de conflicto, prima la versión en mandarín, lo cual te deja un poco desamparado. Bueno, dicho eso, no quiero alargarme mucho, voy a empezar a hablar del tema de las relaciones de España y ASEAN. Bueno, la realidad es que España, por ser la cuarta economía actual de la Unión Europea, después de la salida del Reino Unido, no tiene, digamos, un peso ni una presencia acorde con ese cuarto lugar que le otorga la economía española. La realidad es que la presencia de empresas españolas es mínima, ¿no? Están Acciona, estarán los bancos, está Técnicas Reunidas, pero yo creo, por mi experiencia, que no podemos hablar de una presencia inversora consolidada, ¿no? Que se vea. En cuanto al ámbito comercial, es un poco mejor, pero no mucho más. O sea, exportamos productos agroalimentarios, bienes de equipo, transportes, pero los últimos datos que tengo, que son los del año 2019, el 2020 fue un año absolutamente anormal, nos hablan de que las exportaciones de España en esta zona se elevaron aproximadamente al 1,5% del total que exporta España. Yo creo que es una cifra, me atrevería a decir, ridícula en comparación con la totalidad de las exportaciones españolas. Hombre, a mí me parece que es una cifra y es un asunto, esta presencia mínima, muy inquietante, porque yo creo que las empresas españolas son muy competitivas, especialmente, no sé, en tema de logística, en tema de infraestructuras, en tema de finanzas. Y entonces me parece que esos países tienen un enorme potencial en esos ámbitos y España, digamos, no está allí.
Es verdad que en los últimos años, bueno, España ha vuelto a Asia, digamos, está en China, pero yo creo que este es un poco el problema que tenemos. Yo creo que el problema que tenemos es que cuando decimos Asia, interpretamos China y nos hemos focalizado en China. Pero claro, la región Indo-Pacífico es mucho más extensa y nos hemos quedado en China, me imagino, porque es lo primero que hemos visto, que nos ha dominado, ¿no? Que es un mercado de 1.400 millones y luego un soft power de propaganda china muy fuerte y que ha captado toda la atención de las empresas españolas. Pero claro, dicho eso, ASEAN no tiene nada que ver con China. China juega a protagonizar, volver a ser el imperio del centro, a ser el país número uno y no solamente a nivel global, sino en todo y cada uno de los sectores productivos. Pero ojo, lo que va a ser autosuficiente también, es decir, las importaciones y los productos, si son de tecnología punta, vale, pero si no, ya no le interesan tanto. En cambio, ASEAN es otra cosa, es muy distinto y yo creo que es mucho más interesante para las empresas españolas, aunque cuando algunas veces a mí me llamaba algún empresario a Pekín y me preguntaba cuál era mi opinión sobre invertir en China, yo le preguntaba si habían explorado la posibilidad de ASEAN y me decían que no, porque estaba muy lejos. Yo decía, oiga, está igual de lejos ASEAN que China. Y les intentaba convencer diciendo pues que bueno, el sudeste asiático, los 10 países que forman el sudeste asiático es una región muy, muy dinámica, con unos países con una sociedad, una población muy joven, formada, muy, muy abierta y preparada para las nuevas tecnologías, y luego con unas enormes ansias de consumir y de formar parte de esa clase media, digamos, que ven en los seriales de televisión, ¿no? Y entonces, bueno, es un mercado único nada despreciable, que son 650 millones de potenciales consumidores, más que la Unión Europea, que ahora, después de la salida del Reino Unido, debe estar en 450, 460 millones. Y creo que la presencia española allí es mínima y debería estudiar estar allí. La verdad es que nuestra presencia no ha mejorado con el paso del tiempo. Nos fuimos a finales del siglo XIX, cuando se perdió Filipinas y se vendieron las Islas Marianas y las Carolinas a Alemania, y esa parte del mundo permaneció en el olvido de España hasta que, digamos, en el 2000, el ministro de Exteriores, Josep Piqué, lanzó el primer plan Asia-Pacífico. De allí nació, digamos, Casa Asia, que ahora ha hecho 20 años, y creo que ahí se empezó una dinámica, pero que luego se vio afectada por las distintas, digamos, crisis económicas y bueno, y se quedó más en un gran proyecto que en una realidad. Yo creo que España no tiene mala imagen en la zona.
y tampoco en Filipinas, por ejemplo, donde se quiere a los españoles y el español, por ejemplo, se ha vuelto a enseñar en las escuelas. No lo habla mucha gente, la gente como mucho habla el chabacano un poquito, pero existe un interés, y no solamente en Filipinas. Yo diría que existe mucho interés en la región por conocernos, por saber de nosotros. Algo que creo que no es recíproco. A mí me da la sensación que en nuestro país el interés que tenemos por Filipinas, por Tailandia, por Vietnam, yo creo que es mucho menor que el que tienen ellos hacia nosotros, por nosotros, ¿no? Es verdad, por otro lado, que hay un gran desconocimiento mutuo, no lo niego, porque nuestra relación histórica con esta zona fue muy, muy escasa, ¿no? Debido a que también eran escasos los vínculos coloniales que teníamos. Al fin y al cabo, y después nosotros nos hemos decantado por nuestro hábitat sociocultural, ¿no? Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo. Ahora, dicho esto, hombre, yo creo que podemos hacer muchas cosas para paliar, digamos, ese desconocimiento mutuo. Y cuando digo muchas cosas, pues en todos los ámbitos, el institucional, el económico, el cultural, el deportivo, por ejemplo. Es verdad que últimamente la Liga, por ejemplo, ha abierto oficinas en varios países de Asia, pero no os podéis imaginar lo populares que son el Barça y el Madrid en esos países por Messi y por Cristiano Ronaldo. Y yo creo que lo sería más si se ajustaran las retransmisiones de partidos de televisión a las 6 de la tarde como hacen los ingleses. O sea, en varios países de Asia hay tiendas del Liverpool, del Manchester, del Chelsea. Bueno, merchandising, sí, claro, pero eso también cala. Y están los pubs y está esa cultura popular, pero funciona. ¿Qué se puede hacer entonces para mejorar? Bueno, antes de qué se puede hacer, me gustaría recordar que, hombre, nosotros no solamente no estamos presentes en Asia, estamos presentes también en China, pero muy poco. Miren, yo en 10 años, por ejemplo, a nivel institucional, solo recuerdo un viaje de Zapatero a China, otro a Seúl por el G20, una visita del presidente Rajoy y nada más. Y luego una visita del ministro García Margallo a Vietnam y Malasia en el 2014. Pero nada más. O sea, no hay continuidad si lo comparamos, por ejemplo, con Merkel, ¿no? Que cada año iba, cada medio año, 10 meses, pasaba por China y otros países. Entonces, bueno, no quiero extenderme más. Para terminar, a modo de recomendación, diría que para subsanar estas carencias, yo creo que a nivel institucional se debería impulsar algunos planes específicos con dotaciones presupuestarias, lógicamente, para poder llevarlos a cabo. Estrechar las relaciones con esos países. Hombre, yo creo que no puede. Creo que en España solo hay embajadas de 5 países de ASEAN, pero hay otros 5 no están presentes en el país. Mal podemos estrechar lazos si, para empezar, no tenemos
con quién hablar, ¿no? Más viajes a la región para promocionar la imagen de España y más a menudo. Ampliar la red de los Cervantes. Están en las principales capitales, pero yo creo que no estaría de más potenciarla. Y luego buscar acuerdos de cooperación cultural interuniversitaria, ¿no? Yo creo que juntar a los jóvenes de ambos países sería muy importante. Y luego, evidentemente, mayor cooperación, me da la sensación, mayor cooperación gobierno-empresas, ¿no? Promover más misiones empresariales, facilitar, vehiculizar más presencia de firmas españolas en ferias y certámenes. Una información, yo creo que quizás falta información sectorial específica, concreta, y luego, hombre, yo creo que cooperar, no sé, eso habría que analizarlo un poco más en profundidad, pero quizás yo no he visto que los grandes grupos empresariales españoles en general estén en las zonas, salvo contadas y honrosas excepciones, pero a los proyectos de desarrollo en esos países normalmente no se los llevan las firmas españolas. O sea, bueno, para concluir, yo creo que el sudeste es una región con un potencial enorme por explotar. Creo que España, a través de sus empresas, no debería quedarse al margen de esa zona del mundo, dado su tamaño y su influencia económica internacional. Yo creo que España debería tener una proyección en esa parte del mundo, pues, acorde con su peso específico económico, teniendo en cuenta que yo creo que el futuro se juega en esa parte del mundo y España debería estar allí. Y nada más. Muchas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Isidra. Gracias por esta presentación. No me entretengo. Enseguida paso la palabra a Mario y a animaros de nuevo a pasarnos las preguntas que pasaremos en la mesa enseguida. Mario, por favor, te escuchamos. Nada, seré muy breve, ¿no? Para dejar tiempo a las preguntas, ¿no? Bueno, lanzar algunas ideas, ¿no? Que yo creo que en realidad profundizan en algunas de las cosas que ya ha comentado Isidra, ¿no? Más que, o sea, no es que vaya a plantear cosas muy diferentes, ¿no? Sino, bueno, pues a lo mejor profundizar en algunas, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la promoción, ¿no? desde los poderes públicos, ¿no? Hacia la presencia de España en ASEAN, ¿no? Claro, es significativo, ¿no? Que en los tres planes Asia-Pacífico, ¿no? Pues ASEAN, ¿no? Tuvo un papel bastante secundario, ¿no? Comparado con otras zonas, ¿no? En la región, e incluso, ¿no? En la reciente estrategia de acción exterior, que es digamos, ¿no? el documento, ¿no? Más reciente en el que podemos ver la política de España hacia la región. Si vamos, ¿no? Al apartado de Asia-Pacífico, veremos que ASEAN se menciona después de China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, ¿no? que se sigue manteniendo, ¿no? Una posición, ¿no? Parece que lejos, ¿no? de prioritaria, ¿no? Por parte de los poderes públicos. Dicho esto, claro, esto es lo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, es decir, también el propio Isidro lo ha comentado, ¿no? Es que, claro, los actores, ¿no? En este caso también empresariales, ¿no? No solo, pero también empresariales españoles están más volcados en otras regiones, ¿no? O sea, es decir, el stock de inversión, ¿no? Comenta Isidro, la Unión Europea, mayor inversor en ASEAN. Claro, tiene un stock, la Unión Europea, de inversión en ASEAN de más de 310.000 millones de euros. Más de 310.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues solo hay, según ICEX, solo hay 60 empresas españolas con presencia estable en ASEAN.
Quiero decir, ¿no? Que creo que es muy significativo, ¿no? El desequilibrio entre una cosa y otra. Entonces, claro, también en ese sentido hay que entender, ¿no? Que es complicado para la administración española justificar, ¿no?, una mayor prioridad en la región cuando, ¿no?, al final, ¿no?, la sociedad civil española pues tampoco parece estar demandando, ¿no?, una gran prioridad para esta región, ¿no?, en comparación con otras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre está un poco, ya digo, esta tensión, ¿no? Y también, por ejemplo, comentaba Isidre, ¿no?, que bueno, solo hay 5, ¿no?, embajadas de ASEAN en España, pero bueno, eso no es solo culpa de las autoridades españolas, porque de hecho, ¿no?, nos falta Singapur, ¿verdad?, que nosotros sí que tenemos, ¿no?, embajada allí, pero ellos no tienen embajada residente aquí, ¿no? Y lo cierto es que los otros 4 países, ¿no?, de ASEAN, ¿no?, o sea, sin contar Singapur, ¿no?, porque serían Laos, ¿no?, Camboya, Birmania y Myanmar, vamos, y Brunei, pues honestamente, claro, son países con los que las relaciones pues dan de sí ahora mismo, ¿no?, lo que dan de sí, ¿no? Entonces, bueno, también hay que contemplarlo, ¿no? Y bueno, última idea, porque ya digo, es que si no nos vamos a comer el tiempo, pero se ha mencionado, ¿no?, Antonio Isidre, que yo creo que está muy bien visto, ¿no?, esta idea de que los países, ¿no?, de ASEAN pues no quieren, intentan evitar, ¿no?, una dependencia excesiva, ¿no?, tanto de China como de Estados Unidos, ¿no? Y ahí pues lógicamente, ¿no?, sobre el papel pues esto sería una oportunidad interesante para la Unión Europea y para España, ¿no? Como decíamos antes, ¿no?, parece evidente que hay países de la Unión Europea que lo están aprovechando, ¿no? Eso es más de 310.000, ¿no?, millones de euros, ¿no?, de stock de inversión acumulado parecen indicar, ¿no?, que hay países de la Unión Europea que lo están aprovechando, pero bueno, pues ya decimos, ¿no?, que en el caso de España, ¿no?, pues parece que las prioridades son otras, ¿no? Ahí, bueno, pues yo creo que también será interesante ver, ¿no?, si esa creciente, ¿no?, tendencia de la Unión Europea a mirar hacia el Indo-Pacífico, ¿no?, en la reciente también estrategia, ¿no?, de la Unión Europea hacia la región, pues a lo mejor, ¿no?, también contribuyen a posicionar, ¿no?, a esta parte del mundo un poquito más en el radar, ¿no?, en el mapa, ya digo, no de la administración española, que la administración española tiene muy claro, ¿no?, lo que es el sudeste asiático, ¿no?, sino en el mapa, ya digo, de la sociedad civil en su conjunto, ¿no?, de las universidades españolas, de las empresas españolas, ¿no?, de esos otros actores que al final son los que dan la capilaridad, ¿no?, a las relaciones, ¿no? Y yo creo que honestamente en este caso pues son los que tal vez, ¿no?, los que menos están mirando hacia la región y tal vez los que más tendrían aún por hacer, ¿no? Y por mi parte nada más sobre estas ideas. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Aprovecho para hacer una mención muy breve a una de las conferencias del ciclo que ya organizamos, que hablaba precisamente de esta estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico. La encontraréis disponible en el espacio de YouTube de Casa Asia por si tenéis curiosidad. Y nada, no sé si, Rafael, ¿quieres hacer alguna reflexión al respecto? ¿Tienes algún comentario? Sí, bueno, la verdad es que siguiendo un poco lo que ha dicho Mario, que no solamente es el gobierno, ¿no?, las instituciones públicas que tienen que mirar hacia Asia, también es la sociedad en su conjunto, y también pues esto está en concordancia con lo que decía Isidra, ¿no?, que ellos tienen más interés por aprender de nosotros que nosotros de ellos. Y me estoy acordando que, por ejemplo, en ASEF, que es una institución muy parecida a Casa Asia, de hecho, la estructura básicamente es casi la misma, aunque ellos fueron creados en 1998, o sea que todavía tienen un recorrido mucho más largo. Por ejemplo, hacen una reunión de rectores de universidades de todo el proceso ASEM, o sea, de la Unión Europea y de ASEAN. Y muchas veces nos piden a Casa Asia que hagamos gestiones para conseguir rectores de universidades españolas para que vayan, porque no van. O sea, que no es una cuestión solamente de planes del gobierno, sino también un poco del conjunto de la sociedad civil, estudiantes desde la propia SEF muchas veces también hacen ahora muchas actividades con estudiantes de ambas zonas, y realmente a veces es complicado conseguir que estudiantes españoles participen, o sea que es un trabajo que nos corresponde un poco a todos, y
Y bueno, yo creo que no hay que perder la esperanza porque el potencial de ASEAN, está ahí y bueno, hay que seguir en esta dirección, ¿no? De seguir trabajando para demostrar esta importancia que cada vez será mayor, porque no nos ha dado tiempo a hablar de los potenciales conflictos que hay también por la zona, ¿no? Pero el Mar del Sur de China está ahí y los conflictos territoriales con China y los países del sudeste asiático están ahí. O sea que aunque esto daría para otra conferencia. Sí, Isidra quiere decir algo. Sí, yo quería decir a propósito de que hablabais de esto de las universidades, yo os debo confesar que siempre cuando me trasladaba a estos países buscaba a algún ayudante que me ayudara pues, a trabajar en las zonas porque hablas con gente que no habla inglés. Entonces, intentaba siempre buscar estudiantes que hablaran español porque sé que estaban más interesados en practicar que no alguien que pidiera inglés. Entonces, debo decir que en muchos países yo me encontraba en las universidades que daban español. O sea, por ejemplo, en la Chulalongkorn de Bangkok, la más importante del país, bueno, había una clase de 30 a 40 alumnos de español que daban todo el curso en español. En Filipinas, parecido. Quiero decirte, yo creo que no debe haber ninguna universidad española que dé cursos de tailandés, ni haya estudiantes. En cambio, allí sí. En Casa Asia damos cursos de Thai y de Bahasa indonesio. En Casa Asia, por supuesto. Por supuesto. Yo digo en una universidad, ¿no? En la Autónoma o en la Complutense. En cambio, allí había estudiantes de español, de portugués, y que se partían la cara para buscar empleos o hacer de traductores en las ferias, qué sé yo, de joyería o de muebles o lo que fuera, ¿no? Pero estaban, o sea, ves que había ese interés. Uh-huh. Estupendo. Mira, me gustaría pasar la primera de las preguntas que nos ha llegado de la audiencia, que es una pregunta bastante específica, ya que nos pregunta hasta qué punto está estabilizado el régimen en Indonesia y cómo es la situación en Aceh y en Irian Jaya. Yo quizá también me permitiría ampliar un poco el foco, ya que es un foco muy concreto, y quizá hablar un poco de esta situación de COVID que estamos viviendo. Yo creo que cuando se habla de estabilización seguramente también de algún modo se está pensando en este contexto, ¿no? de que en algunos de los países de la región han habido protestas sociales. Todo esto ha quedado en un pequeño paréntesis durante la COVID. Y un poco pues cómo pensamos que ya que muchos de estos países de pronto pues van a empezar a abrazar una apertura un poco quizá forzada también por la situación económica, ¿no? Van a empezar a abrir, pues a retornar un poco a la normalidad, quizá pues con más o menos voluntad, pero en una situación de fragilidad, pues cómo planteáis pues eso, ¿no? La posible estabilidad en particular de Indonesia y en particular de estas dos regiones, Aceh y Irian Jaya, pero yo lo amplío también a otros países de la región de ASEAN. Gracias. Bueno, la verdad es que no tengo muchas informaciones. Lo que sí sé es que, bueno, el país está, evidentemente están todos cerrados. En general, no sé cómo, hombre, Aceh es no sé, no tengo últimas noticias, pero la situación esta era un poco inquietante por el tema del COVID, digamos, ¿no? Pero porque está cerrado, lo que pasa que entre ellos, o sea, en el interior sí que hay movimiento, ¿no? La gente se mueve. ¿Cómo afectará esto? La verdad es que no tengo ni idea. Eso. Yo soy sincero. Yo no creo que a nivel de estabilidad del país, no creo que afecte mucho, ¿eh? De verdad.
No. Yo si me permitís ahí meter un poquito una idea, ¿no? Yo creo que ahora mismo, ¿no? la zona, ¿no? de Indonesia, que en términos de estabilidad es más conflictiva, pues es la región de Papúa, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo, ¿no? es donde hay, ¿no? Un movimiento más activo, ¿no? A nivel separatista, hay una situación un poco más complicada, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y claro, la cuestión del COVID, ¿no? Como mencionabais, pues sabéis que en Indonesia ha habido protestas, ¿no? No solo en estas regiones, ¿no? Sino que ha habido protestas, ¿no? Bueno, pues rechazando, ¿no? Un poco la extensión, ¿no? de las restricciones, ¿no? Pero en cualquier caso, yo, vamos, sin ser un especialista sobre el terreno, ¿no? en lo que sucede en Indonesia, pero no parece que haya indicios de que esto vaya a derivar, ¿no? En una desestabilización del país o del régimen, ¿no? O en movimientos, digamos, ¿no? Separatistas, ¿no? Que en estas regiones que vayan a volver a ser significativos, ¿no? Entonces, tampoco ya digo, no le sobredimensionaría, ¿no? el impacto de esto. No, y además es que yo creo que el tema de los ulemas, el tema de Aceh, que son los que hacen más presión sobre el gobierno y tal, no creo que haya desestabilización, vamos, me sorprendería muchísimo. No sé si tenéis algún comentario más. Yo quizá me permitiría introducir aquí el tema un poco de que Isidra había comentado perfectamente durante la presentación, que era este encaje de la región, ¿no? Entre la rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Un poco la región como una de las baldas quizá más frágiles, ¿no? de este mar del sur de China. Y cómo ves un poco la perspectiva, ¿no? ¿Cómo nos dibujarías tú desde tu punto de vista, pues, cómo la ASEAN encaja en esta rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Y cómo ves las perspectivas de futuro? Es que los países de ASEAN, digamos, son muy cucos. Ellos se basan todo en el consenso, pero su consenso es tan implícito que a veces les lleva a dejar ya, a no hablar de temas porque saben que no se pondrán de acuerdo. Entonces, el tema yo creo que tienen muy claro el tema de la equidistancia entre China y Estados Unidos. O sea, es verdad que en gran parte de la población de muchos países de ASEAN, todo el mundo te reivindica que tiene unos antepasados chinos, porque China es la potencia emergente y planta cara a Estados Unidos y entonces les gusta ser del equipo ganador. Pero no les gusta que les impongan las cosas. Y, por ejemplo, no sé si os acordaréis que creo que era el año 2012-2013, creo, con la presidencia de Camboya de ASEAN, bloqueó una declaración crítica hacia China por el tema del mar meridional de China. Eso sentó muy mal. O sea, sentó muy mal que Camboya, que es el principal aliado con Laos de China en la zona y defiende sus intereses, intentara forzar el bloqueo de esa declaración, ¿no? O sea, ellos están de acuerdo en que, vale, hay un problema y si hay ese problema y no toca hablar de él, pues no hablamos, no pasa nada. Llevan 25 años discutiendo el famoso código de conducta en la zona con China, ¿no? Y ahí están. Pero son muy, no sé si llamarles tozudos o consecuentes. Ellos no están, ellos insisten en lo suyo, yo creo que no es tan frágil la zona como aparenta. Y un poco sería como parafraseando a los europeos, ¿no? O sea, no ha habido guerras en la zona desde hace décadas, ¿no? Y entonces un poco eso es fruto de ese equilibrio que mantienen ellos, ¿no?
de que ellos no, o sea, lo único que tienen claro es que quieren que la región sea estable. Y ahí van a estar con el toma y daca con China y con el toma y daca con Estados Unidos. Yo creo para que, como dirían los americanos, las aguas sigan siendo libres y de alguna manera van a compaginar esa mayor presencia de China en la región, pero intentando evitar el caer bajo el área de influencia china. Yo creo que sí, o sea, van a permanecer en un equilibrio complicado. No sé si frágil. Yo creo que no es tan frágil como parece, ¿eh? Y yo creo que en eso los asiáticos viven al día a día, pero son como el junco, ¿eh? Se dobla pero no se rompe. Yo lo dejo ahí. Pues muchísimas gracias, Isidra. Después de publicar la cara oculta de China, no sé si podremos esperar quizá una cara oculta del ASEAN. ¿Quién sabe? El ¿no? patio trasero de China podría ser. Esperaremos quizá a ver si te animas. Nada, superamos ya el tiempo dedicado a esta sesión. Creo que no hay más preguntas por parte de la audiencia. No sé si hay alguna reacción más por parte de Mario o de Rafael. En cualquier caso, yo como moderador, pues agradecerles muchísimo, en primer lugar, a Isidra, pues habernos acompañado hoy. Ha sido un placer escucharle. También a Mario y a Rafael personalmente, pues por todo el trabajo que han llevado a cabo para que podamos hacer este ciclo de webinars. A Casa Asia, Real Instituto Elcano, pues también darles las gracias por la colaboración. Y no sé si tenéis alguna cosa más para añadir. Pues nada. Agradeceros. Exacto. Agradecer también pues, a la audiencia que nos ha acompañado hoy. Recordaros que tenéis los vídeos de las 3 conferencias del ciclo en el YouTube, en el espacio de YouTube de Casa Asia. Y nada, pues invitaros a próximas ediciones que esperamos poder celebrar en el futuro. Y un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego.